Bueno, hola a todas, todos y todes. Muchas gracias, Julio, muchas gracias, Alejandro, por la invitación a estas jornadas que me parecen fundamentales. Gracias a ustedes por la presencia y festejo poder estar acá. No esperaba tener que estar sentada, me sale fatal porque me muevo un montón, así que espero poder hablar sin moverme tanto. Bien, me gustaría contarles un poquito. Julio, ¿me avisás cuando vaya 40 minutos? Sí, gracias. Me gustaría contarles un poquito lo que hago, que más o menos Julio lo describió, y cómo lo conecto con el deporte. Porque el título de la charla tiene que ver con la inclusión de personas trans en el deporte universitario. Pero siempre digo así de manera metafórica que hablar de la inclusión de personas trans en los espacios que se nos presentan como la segregación por sexo necesaria, porque por naturaleza habría dos formas biológicas, tiene que ver con justamente algo más profundo. Es decir, meternos en la discusión de las personas trans sin antes discutir cómo estamos entendiendo las diferencias entre personas cis, es decir, el prefijo cis lo voy a usar para referirme a las personas que se continúan identificando con el género que se les asigna al nacer. Entonces, si no problematizamos cómo estamos entendiendo las diferencias entre cis varones y cis mujeres, no podemos plantear una discusión sobre por qué incluir a las personas trans en estos ámbitos donde hay segregación por sexo y en el caso de sí hacerlo, ¿cómo? Entonces, para entender estas diferencias entre cisvarones y cismujeres, les voy a proponer hacer un breve recorrido histórico para problematizar el discurso científico acerca de la diferencia sexual actual. Entonces, cuando nos vamos a la modernidad, vamos a partir de la modernidad, no porque antes no existieran lecturas que interpretaban los cuerpos diferenciados, ¿no?, sobre la base de las posibilidades reproductivas. Sí existían, pero la justificación y la interpretación de esas diferencias van a cambiar durante la modernidad. Entonces, nos centramos en la modernidad porque va a plantear, digamos, los cimientos de la modernidad en cómo entendemos hoy la diferencia. Entonces, bien, cuando nos situamos en el siglo XVII, vamos a tener la institucionalización de la ciencia, ¿no? Hay dos características fundamentales que podemos identificar en esa institucionalización relativa al discurso científico acerca de la diferencia sexual que se empieza a desarrollar. La primera característica es que se articula un discurso centrado en la idea de dimorfismo sexual. La idea de dimorfismo sexual refiere a dos formas biológicas sobre la base de las posibilidades reproductivas. Voy a hacer un paréntesis para decir que siempre me refiero a posibilidades reproductivas y no capacidad reproductiva, porque en una sociedad capacitista, asumir que la reproducción es una capacidad implica una carga valorativa que va a interpretar como desvíos aquellos cuerpos que no son, entre comillas, capaces de gestar. La gestación no es una capacidad, es una posibilidad que algunos cuerpos eligen o quieren o pueden desarrollar y otros no. Entonces, sobre la base de las posibilidades reproductivas se va a articular este discurso, cerré el paréntesis, se va a articular este discurso sobre la idea de dimorfismo sexual. Es decir, que las posibilidades reproductivas darían cuenta de dos formas biológicas que van a empapar la interpretación de todo el organismo, y no solo el organismo, sino la cognición y la conducta. Esto va a ser muy importante porque es, en realidad, el sentido que tiene, durante la modernidad, la categoría de sexo. Cuando decimos sexo, habitualmente asumimos que nos referimos a atributos biológicos vinculados con la reproducción. Es decir, composición cromosómica, gonadal, concentraciones de hormonas, sobre todo la testosterona, e incluso nuestros cerebros, que después lo vamos a discutir porque nos va a convocar. Pero entonces, la noción de sexo solemos interpretarla como esta descripción neutral de atributos biológicos vinculados con la reproducción. Sin embargo, nunca tuvo esa función, sino que la función fue la de conectar. Fue la de conectar estos atributos biológicos vinculados a la reproducción con otras características biológicas, con la cognición y con la conducta. Es decir, que la categoría de sexo funge como una legitimación de una conexión causal entre genitalidad externa en ese momento y capacidades cognitivas conductuales. Y me refiero a capacidad de manera intencional. Porque este
esta conexión va a ser el fundamento para naturalizar la generización de los espacios, lo masculino en el espacio público y lo femenino en el espacio doméstico. No me refiero al espacio privado, porque algunas autoras describieron que lo privado remite a un privilegio para el sujeto de derechos, que era el varón cis blanco, adulto, propietario y heterosexual, donde era un lugar privado el momento de reflexionar sin la intervención del Estado, ¿no? Entonces, lo femenino sí se vincula con lo doméstico, porque en eso doméstico hay una privación de derechos. Entonces, con esta categoría de sexo y su sentido causal, se va a naturalizar esta generización de los espacios. El otro punto fundamental que identifico durante la modernidad, que empieza a tener sentido en el discurso científico acerca de la diferencia sexual, es la reducción de la mente al cerebro. Y en este punto, primero podemos interpretar que el dualismo cartesiano es desplazado, al menos en el ámbito de lo que va a ser la ciencia, por esta idea de la mente como el órgano el cerebro como el órgano de la mente. El cerebro deja de ser un órgano pasivo como hasta entonces, donde retenía humores, digamos, que de alguna manera emergía la mente, para ahora pensar en el cerebro como el órgano activo de la mente. ¿Y por qué hay esta vinculación entre la idea de dimorfismo sexual y la reducción de la mente a los cerebros? Bueno, no vamos a adentrarnos a la interpretación de los cuerpos antes de esta modernidad, pero muchas autoras y autores describieron que antes esta justificación jerárquica, ¿no?, de los cuerpos estaba sobre la base de una única genitalidad, o sea, el cuerpo unisexo. Digamos que el útero se leía como un pene invertido. Era una explicación metafísica donde se asumía que las personas con vulva, las cismujeres, tenían falta de calor y eso, tenían una falta de calor que les impedía exteriorizar el pene. Entonces, fíjense que la jerarquía estaba justificada metafísicamente y la genitalidad operaba como un eje cuantitativo. Más calor, exteriorización del pene, mejor. Ahora, ¿qué pasa con la articulación del discurso científico sobre la base de dimorfismo? Los cuerpos se vuelven excluyentes entre sí, son cualitativamente diferentes. Entonces, ¿dónde poner el eje cuantificador? La comparación que jerarquiza los cuerpos. Lo vamos a encontrar obviamente en el cerebro. No vamos a adentrarnos en el por qué cambia este discurso y se articula la idea de dimorfismo y la reducción de la mente al cerebro, solo subrayo que tiene que ver con las necesidades de unas sociedades precapitalistas y obviamente los procesos de modernización no son intraeuropeos, sino que tienen que ver con el genocidio indígena y epistémico, y lo que va a suceder es la necesidad de intervenir la naturaleza para manipularla. Eso va a explicar también la polarización de los roles sociales y esta polarización justificada biológicamente sobre la idea de dimorfismo sexual. Para lo que nos convoca hoy, y vamos a tener una línea con el deporte, se los aseguro, es saber que esta idea de dimorfismo y la idea del sexo como conexión causal es sobre todo desarrollada por discursos que linealmente, de manera completamente visible, comparaban la genitalidad con la capacidad intelectual. Entonces, las cismujeres solo tenían capacidad para gestar y para el cuidado. Si invertían la energía en otra cosa como el desarrollo del intelecto, de alguna manera no tenía sentido en la idea evolutiva que después, con la teoría de Darwin en el siglo XIX, va a ser un puente de respaldo para este tipo de discursos. Se desvía este destino biológico sobre la base de la teoría de la evolución, ¿no? ¿Por qué nos interesa esto? Porque si hoy miramos el discurso científico predominante, vemos una continuidad en esta interpretación de los cuerpos, que en general decimos que una genitalidad no implica solo descripción de atributos biológicos vinculados con la reproducción, sino que también implica otras características biológicas, como por ejemplo el peso y la altura. En promedio los cisvarones son más altos que las cismujeres, como por ejemplo el desarrollo de la masa muscular. En promedio los cisvarones desarrollan más musculatura que las cismujeres. Entonces, esta idea la solemos asumir por una suerte de biología innata que predice cómo va a ser un cuerpo y se justifica sobre la base de los roles en la reproducción. La idea del macho cazador y la hembra cuidadora. Además,
tenemos un discurso neurocientífico que también respalda la idea del cerebro como el órgano de nuestra mente y va a decir que hay dos cerebros, de acuerdo a una genitalidad, y que esa diferencia en los cerebros va a implicar ciertas capacidades cognitivas y conductuales vinculadas también con los roles que nuestros ancestros tuvieron en la reproducción. Es decir, el cerebro de las cismujeres va a estar más optimizado, digamos que se usa ahora, para la comunicación, para la empatía, y el cerebro de los cisvarones va a estar optimizado para el ejercicio reflexivo y la capacidad de abstracción. Además, el cerebro del cisvarón va a estar optimizado para tener cierta fuerza, y ahora vamos a ver por qué lo sitúo en el cerebro, y para tener ciertas conductas agresivas y sexuales específicas sobre la base de los roles en la reproducción. Fíjense que estas características nos van a interesar porque ahora vamos a conectarlas con la actual regulación olímpica. Supongo que la conocen y no sé si la han discutido, pero como todos saben, actualmente la regulación olímpica exige a cismujeres que tengan niveles de testosterona más elevados que lo normal, según sus posibilidades reproductivas, tener que reducirlos para poder competir en la categoría mujer. La reducción implica llevarlos a 5 nanomoles por litro, es decir, no hay un solapamiento con las concentraciones de los varones cis, que son mucho más altas. Ahora, ¿cuál es el sentido de esta regulación? Evidentemente es que la testosterona se vincula con ciertas capacidades cognitivas y conductuales y obviamente relacionadas con la habilidad atlética. Es decir, que partimos de un discurso que durante la modernidad genera la categoría sexo como una conexión causal y vamos a tener unos siglos donde el avance técnico y tecnológico complejiza esta conexión causal en términos moleculares. Entonces, la genitalidad externa en realidad se va a convertir en una aproximación de mis niveles de testosterona. Y esos niveles de testosterona van a dar cuenta de un tipo de cuerpo específico y que va a empapar todos los órganos, incluidos los cerebros. Y esta idea se sustenta en la teoría organizacional activacional, así llamada. Es una teoría que viene de la neuroendocrinología de mediados del siglo XX, y lo que nos dice es que la testosterona masculiniza el cerebro en el estadio prenatal. Es decir, que los mayores niveles de testosterona en las personas que van a desarrollar pene va a masculinizar sus cerebros y esta masculinización va a dar cuenta de todas las diferencias que describí antes. Es decir, un cerebro optimizado para la reflexión, la capacidad de abstracción y también para ciertas conductas agresivas de competencia y sexuales. Además, esta masculinización explicaría las diferencias promedio en altura, explicaría las diferencias promedio en el desarrollo de la masa muscular. Entonces, esta teoría va a ser el fundamento para que Belmont, que es el médico que trabaja ahí en la regulación olímpica, o sea, fue el trabajo de este señor, de Belmont, sobre el cual se desarrolló la revolución olímpica, y es en su estudio donde sobre la base de esta teoría, Belmont corroboraría que efectivamente la testosterona explicaría las diferencias promedio en la habilidad atlética entre cisvarones y cismujeres. Es decir, que la testosterona explica la distribución binaria que existe históricamente en la capacidad atlética. Obviamente vamos al trabajo del mono original y empezamos a analizarlo. Bueno, yo hablo en plural, pero cuando uno va al estudio de Belmont y lo empieza a analizar de manera cuidadosa, ve una serie de problemas, muchos sesgos epistémicos y metodológicos, no vamos a describir todos ellos, pero me gustaría mencionarles alguna suerte de contradicciones y cómo son saldadas estas contradicciones en su estudio. En primer lugar, tiene un problema Belmont para encontrar correlación entre testosterona y fuerza en los cisvarones. Esa correlación no la encuentra. El argumento entonces es que la testosterona en los cisvarones tiene el efecto máximo, ¿no? Entonces, más o menos concentración no va a importar. ¿Por qué? Porque hay una masculinización prenatal. Entonces, no va a correlacionar la testosterona en los cisvarones para los deportes que exigen fuerza, no va a ser un problema en ese sentido. En segundo lugar,
tiene un problema porque encuentra una correlación de testosterona y habilidad atlética en cismujeres en deportes que no requieren fuerza. ¿Cómo explica esta correlación? Por supuesto va a decir que estos deportes requieren de habilidades visoespaciales. Las habilidades visoespaciales, en forma sintética, es la capacidad que tenemos para movernos a través del espacio. Es como el cerebro lee la información para poder movernos. Y es muy habitual, la usamos todos los días, básicamente, para saber dónde estaciona el auto, por ejemplo, para ir a comprar al supermercado, para escalar una montaña, si alguien escala montañas, acá en el ámbito deportivo por ahí lo hacen, yo no lo hago habitualmente. Pero esta habilidad, entonces, lo que requiere es capacidad de abstracción. Entonces, fíjense que cuando la testosterona no es la explicación para estas diferencias binarias en la habilidad atlética en deportes de fuerza, se va a recurrir a el último bastión, y es diferencias visoespaciales y dónde recaen en el cerebro. Entonces, cuando hablamos de las 4 características que explicarían la distribución binaria en las habilidades atléticas, y ahora voy a mencionar las 4, la que termina respaldando las otras 3 es la idea de cerebros dimórficos, 2 formas cerebrales sobre la base de las posibilidades reproductivas. Las otras 3 características, probablemente las conozcan, son una que ya mencioné, la masa muscular, la otra es la densidad ósea y la otra las concentraciones de hemoglobina, que diferirían de acuerdo al sexo. Acuérdense que el sexo funge como conexión causal. Posibilidades reproductivas explicarían estas diferencias que se expresan de manera binaria entre cisvarones y cismujeres. No me voy a detener tanto en estas 3 características, solo mencionarles que el rol de la testosterona no es transparente. Cuando nos vamos a la densidad ósea, hay un montón de factores, ustedes lo saben mejor que yo, la alimentación es uno fundamental, por ejemplo, que influyen en la densidad ósea. Las fracturas por estrés, que en general es más frecuente en cismujeres y en cisvarones, suelen explicarse sobre la idea de sexo, como si hubiera una diferencia biológica innata que explica que las cismujeres tengan menor densidad ósea y sean más susceptibles a la fractura. Sin embargo, se omiten otros factores que pueden explicar la fractura, que es muy susceptible también al estrés, y el estrés muy vinculado a niveles de cortisol, que es una hormona que va a impactar en el desarrollo del organismo y que se va a sintetizar en aumento en condiciones de estrés. Y ahí nos vamos a poner a pensar en cómo las cismujeres se viven en el deporte, que es un ámbito masculinizado. Cuando hablé de la generalización de los espacios y hablé de lo público, el deporte pertenece al espacio público. Físicamente, en algún momento, las mujeres cis directamente no podían participar, pero cuando empiezan a entrar en el deporte, empiezan a participar, pero en un ámbito masculino en un sentido simbólico. Por eso hablo del estrés y la vinculación de las personas feminizadas en ámbitos que son por defecto masculinizados. Estos detalles se obvian y pareciera que la testosterona es la causa principal para la diferencia ósea. También se obvian, obviamente, los problemas que hay en la alimentación, en la exigencia, en los cuerpos atléticos, del consumo de ciertos nutrientes y la ingesta limitada de calorías. Es muy frecuente en las mujeres tener amenorrea atlética, de hecho es tan frecuente que existe el concepto, y es dejar de menstruar por la falta de calorías, digamos, cuando la ingesta es menor que lo que se gasta. Hay veces que se sigue menstruando, pero de todas maneras esta ingesta es menor que lo que se gasta. ¿Cómo afecta esto al organismo? Obviamente altera todas las regulaciones hormonales y tienen un impacto directo en la densidad ósea. Lo digo para corrernos un poquito de la testosterona como el agente maravilla, para explicar todas las diferencias en las expresiones biológicas que hoy las observamos, se distribuyen de manera binaria, pero después les voy a proponer una interpretación que no recae en esta causalidad lineal entre testosterona y expresión biológica. La masa muscular, por otro lado, obviamente sabemos que la testosterona tiene un rol en la síntesis de proteínas y ese es el rol más concreto que le encontramos. Pero no es la única hormona ni la principal. Por un ejemplo muy conocido es la hormona de crecimiento, que también tiene un rol fundamental y sin hormona de crecimiento, por más testosterona que se tome, el desarrollo de la masa muscular no es exitoso. Con las concentraciones de hemoglobina también tenemos otro problema, no nos vamos a adentrar ahí, pero cuando se extrapolan las concentraciones de hemoglobina con otras especies de primates, lo que se ve es que esas especies de primates no humanos
no tienen diferencias entre hembras y machos en la concentración de hemoglobina, y entonces no se entiende por qué entre cisvarones y cismujeres los cisvarones tendrían mayores concentraciones de hemoglobina. A lo que se apela de vuelta es a la testosterona como causa explicativa, aunque no se conocerían los mecanismos por los cuales aumentaría los niveles de hemoglobina. Pero que no se encuentren estas diferencias entre primates no humanos nos alerta de entender que estas variaciones en las concentraciones de hemoglobina pueden tener otras explicaciones, y una fundamental, por supuesto, es el hierro, y por supuesto que los cuerpos que menstruan tienen pérdida de hierro, y que hoy en día nuestra dieta de hierro en general es muy deficitaria. De hecho, las diferencias en las concentraciones de hemoglobina varían geopolíticamente, y en lugares donde hay mucho consumo de hierro, entre cisvarones y cismujeres no se encuentran diferencias. ¿Por qué es importante la hemoglobina? Porque obviamente sería fundamental para oxigenar el organismo y está muy vinculada a la capacidad aeróbica, que sería mayor en los cisvarones. Entonces, en esas tres características no encontramos un rol específico de la testosterona como agente causal de las diferencias. Cuando nos vamos al cuarto, nos situamos en los cerebros. En el trabajo, Belmont no puede explicar que la testosterona se relacione causalmente con las diferencias atléticas entre cisvarones y cismujeres. Entonces, lo que va a sugerir es que en estas cismujeres, donde en los deportes que se requería habilidades visoespaciales había más testosterona, sugiere que la testosterona debe tener algún efecto en el cerebro, y que también implica que en otros deportes esté vinculada con la fuerza y el impulso agresivo. Acuérdense que estamos hablando de un discurso actual sobre el que se sustenta la regulación atlética, y que estamos diciendo hoy lo mismo que durante el siglo XVIII y XIX. En vez de la genitalidad externa, es la testosterona. Lo importante es que las posibilidades reproductivas naturalizan que los cisvarones tengan conductas agresivas, de competencia y, por supuesto, vinculadas con la sexualidad. Y esos argumentos son los que hoy nosotros vinculamos o asociamos con la distribución binaria en los espacios deportivos. Entonces, Belmont va a decir que la testosterona explica el input agresivo. Ahora, la testosterona primero tiene efectos anabólicos. Sintetiza proteínas, es parte de la síntesis de proteínas, que por otro lado no lo dije, pero también la ingesta de aminoácidos es fundamental, y la testosterona no está vinculada con la capacidad de absorción de aminoácidos, y eso también demuestra que la dieta es fundamental para el desarrollo de la masa muscular, fundamental. Ahora bien, entonces pasamos de la testosterona y su rol concreto en la participación metabólica a la testosterona como una hormona estrella que daría cuenta de nuestros estados mentales. Entonces nos vamos a la segunda característica del discurso que se desarrolla durante la modernidad, y es la reducción de la mente a los cerebros. Esta teoría organizacional activacional, que dice que la testosterona masculiniza el cerebro, está diciendo que en el estadio prenatal el cerebro se va a disponer para ciertas conductas que en nuestras culturas se va a vincular con las habilidades atléticas. Entonces, la testosterona de una manera mágica explicaría el input agresivo, aunque por supuesto no tenemos alojados en los cerebros el lugar donde opera la agresión específicamente, localizado el lugar de competencia. ¿Por qué digo esto? Primero, para cuestionar esta idea de dos tipos de cerebro. Este cuestionamiento viene por muchos lados, pero de manera sintética voy a mencionar algunos trabajos que dicen que no es válido agrupar los cerebros de acuerdo a las posibilidades reproductivas. Es decir, que si miro un cerebro no puedo adivinar la genitalidad de quien lo porta. ¿Y esto por qué? Porque algo que nos caracteriza en general y sobre todo a nuestros cerebros es nuestra alta plasticidad. La plasticidad es la facilidad con la que incorporamos experiencia en nuestro organismo. Esta incorporación requiere de aprendizaje y memoria. El organismo cambia todo el tiempo. Y acá nos estamos despegando no solamente del segundo punto que describí y que es la reducción de la mente a los cerebros, en la idea de cerebros binarios, sino que también estamos poniendo en cuestión el primer punto, y que es la idea de un sexo fijo, determinante y determinado. Porque los atributos biológicos vinculados con la reproducción
también son parte del organismo y también son plásticos. Esto implica, la idea de plasticidad, es un cambio en nuestro imaginario de la diferencia sexual radical. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que como no es válido clasificar los cerebros de acuerdo a una genitalidad, también hay que dudar de la clasificación binaria de otros parámetros fisiológicos vinculados con la genitalidad. Y en este sentido podemos problematizar incluso el peso y la altura, pero ya vamos a llegar a eso. Entonces hay una autora que se llama Daphna Joel y lo que va a proponer es la hipótesis del cerebro mosaico. ¿Qué nos quiere decir? Que el cerebro en realidad es una combinación única de factores y que evidentemente los parámetros biológicos vinculados con la reproducción, como lo son los cromosomas mal llamados sexuales y las diferencias en los niveles de testosterona, obvio que impactan en los cerebros, por supuesto, pero no lo definen. No lo definen porque justo que podamos aprender, que tengamos la capacidad simbólica, implica plasticidad. Somos la especie con el cerebro menos predeterminado. Es decir, que nacemos y el desarrollo de nuestros cerebros termina durante el periodo postnatal. Y eso es un factor muy singular y por supuesto que va a implicar cierta vulnerabilidad al momento de nacer, que una narrativa androcéntrica de la arqueología, no me voy a detener en eso, justificó que esta vulnerabilidad hace que las hembras humanas tengan esta vocación y tendencia al cuidado. No me voy a detener en eso, tiene muchos sesgos y además se ha invalidado esta teoría por muchos motivos y solo subrayo que las hembras también cazaban, ¿no? Obviamente que la lógica androcéntrica para leer la cultura material, siempre que encontraba una punta de lanza, digamos, en lo que hoy llamamos cisvarón, en el macho, decía, claro, se enterraban con el elemento que usaban vida, el tipo cazaba. Pero cuando se encontraba la punta de lanza en lo que hoy llamamos cismujeres, y de manera equivalente hembra, y ahora voy a ir a eso, cuando se encontraba la punta de lanza, ¿qué se decía? Ah, era la herramienta de cocina. Eso pasó hasta el siglo XX, hasta que los estudios de género dijeron, a ver, vamos a revisar esta cultura material y ver qué onda. Entonces hay nuevos estudios, y uno muy reciente de hecho, que es más, en términos estadísticos, durante el Paleolítico superior, las hembras y los machos cazaban de manera igual, en términos proporcionales, ¿no? Lo que va a implicar el cambio en los roles va a ser la agricultura y, bueno, tener que ver con el no nomadismo, etcétera, no nos vamos a meter en eso. Pero el punto fundamental es que el discurso neurocientífico predominante omite toda esta información y va a sostener estas dos características que se desarrollan durante la modernidad y que de manera explícita implicaron una lectura jerárquica de los cuerpos y la subordinación de todo lo feminizado. Entonces nos encontramos con cerebros mosaicos y eso nos despega de la idea de binarismo para clasificar los cuerpos. Ahora bien, yo podría decir que hay tantos cerebros como personas, polimorfismo cerebral, y sin embargo no estoy problematizando la reducción de la mente a los cerebros, porque me podrían decir, obvio, sí, hay tantos cerebros como personas, Lu, soy mi cerebro, y causa mis estados mentales. Entonces el problema que encuentro, y que no está bien discutido, creo yo, desde los estudios de género, es que este reduccionismo no se cuestiona. Y el problema de no cuestionar este reduccionismo es que no problematizamos que la testosterona pueda causar nuestros estados mentales, como por ejemplo la actitud competitiva, la fuerza, la potencia, el input agresivo. Ahora, ¿cómo lo podemos problematizar? Por supuesto que tenemos materia y somos cuerpo. Y por supuesto que hay un estado biológico que nos identifica, nos caracteriza en muchos momentos de nuestra vida. Pero eso no implica decir que ese estado biológico es fijo, que es determinante y que es causal de mis estados mentales. Lo que tenemos son correlaciones. Es decir, podemos encontrar correlaciones entre testosterona, por ejemplo, y el input agresivo, claro. ¿Eso es equivalente a decir que la testosterona causa mi estado agresivo? Claro que no. En primer lugar, porque decir agresión, decir competencia, decir potencia y decir fuerza son todos conceptos que implican intencionalidad. Son verbos psicológicos. Los verbos psicológicos
exceden las descripciones biológicas para interpretarlos. Por más que yo dé cuenta de todo mi estado biológico de manera molecular, detallada y precisa, ese estado biológico nunca va a explicar un verbo psicológico. Podemos describir ese estado biológico y correlacionarlo con un estado psicológico específico, pero no es lo mismo decir que ese estado biológico causa mi estado psicológico como si mi estado psicológico viniera después. Y fíjense que esta relación causal lineal es la que arrastramos durante la modernidad y que estuvo vinculada a la causalidad del sexo. Y que esa causalidad del sexo fue un a priori científico para subordinar los cuerpos de las cismujeres. Entonces, para reinterpretar esta correlación, podemos decir que los estados biológicos se mueven sincrónicamente con nuestros estados psicológicos. Un ejemplo muy claro puede ser en el ámbito de la salud mental, que es donde mayor trabajo hago, y es para interpretar la depresión. Vieron que la depresión tiene como 20 hipótesis explicativas, no funciona ninguna, pero supongamos que la más conocida, porque los antidepresivos de hecho tienen una lógica con esta hipótesis, es que se centra, es que se centra en las concentraciones de serotonina. Menores niveles de serotonina explicarían un estado de ánimo de desmotivación, ¿no? Entonces, lo que se supone, de acuerdo al discurso neurocientífico predominante, es que menores niveles de serotonina causan mi estado depresivo. Y acá de vuelta tenemos un vacío ontológico. La serotonina, que es un neurotransmisor, explica un estado complejo que supone un verbo psicológico como mi motivación. ¿Puede haber correlaciones entre bajas concentraciones de serotonina y depresión? Claro. Ahora, ¿eso implica causalidad? No. Si soy una persona que está desmotivada, mi cuerpo, evitando el dualismo cartesiano, no está por fuera de mis estados mentales, mi mente está corporizada. Entonces hay una sincronización de mi estado mental con mi estado biológico. Y esa sincronización puede dar cuenta de las correlaciones. Y fíjense que esa forma de entender las correlaciones nos lleva de vuelta al ámbito del deporte y nos lleva de vuelta a la relación entre testosterona y habilidad atlética. En primer lugar, la testosterona, como causa de mis estados mentales y psicológicos, tiene muchos sesgos vacíos, epistémicos y ontológicos que de alguna manera reducen los verbos psicológicos a un discurso biologicista que supone que una configuración biológica puede explicar en su totalidad mi estado mental, como por ejemplo la agresión, la cognición y ciertas conductas. Porque fíjense que la testosterona, dijimos, no solamente está vinculada con la agresión y la fuerza, sino que viene en paquete con estas habilidades visoespaciales que lo que básicamente nos dicen es que los cisvarones son más inteligentes que las cismujeres. Por supuesto que desde los estudios de género lo criticamos fácilmente eso. Mi posibilidad reproductiva no da cuenta de una capacidad intelectual. Pero menos criticada es la relación entre testosterona y esta idea de fuerza, sexualidad y competencia. Si nos movemos al ámbito de lo sincrónico y dejamos de plantear la testosterona como causal, entonces vemos que la testosterona no está explicando causalmente las diferencias que hoy se observan efectivamente entre cisvarones y cismujeres en la actitud competitiva, en la fuerza y en la potencia. Por otro lado, cuando nos movemos al terreno de otros parámetros fisiológicos, como son la densidad ósea, la masa muscular y las concentraciones de testosterona, tampoco vemos una relación transparente ahí. No vemos una relación transparente entre testosterona y desarrollo de la masa muscular. Entonces, ¿cómo explicamos la distribución binaria histórica en las habilidades atléticas? Bueno, acá de vuelta, si pensamos que nuestros estados mentales están corporizados y que las normativas de género implican lo que puede un cuerpo, tenemos que pensar qué puede un cuerpo feminizado en un ámbito históricamente masculinizado. ¿Cómo se desarrolla una subjetividad femenina cuando siempre le van a decir que no lo va a hacer tan bien como los cisvarones? Además, que esa normatividad de género no es solamente simbólica en términos discursivos, sino que implica hábitos y conductas, formas de alimentación. Las cismujeres comen menos. Claro, históricamente, ¿por qué? Porque desde que soy pequeña, mi abuela me decía como a mi hermano se le daba más comida, por default.
crecemos y el cuerpo se adapta porque dijimos que el cuerpo es plástico. Si históricamente las subjetividades feminizadas comen menos, si además desde la actividad de juego hay una gran normativa de género donde también nos movemos menos, las personas feminizadas ocupamos menos espacio. Por ejemplo, nos enseñan que jugar con muñecas implica estar sentadas. Además de jugar con la muñeca, nos dicen cómo jugar con la muñeca. ¿Por qué yo no puedo correr con una muñeca, digamos? Claramente ahí hay una normativa donde el juguete está representando o prescribiendo una forma del cómo yo me conecto con el juego. Y esa forma de conectarme va a implicar moverme menos, ocupar menos espacio. Ahora, ¿cómo eso impactará en el desarrollo muscular y en la densidad ósea? Si desde que somos niñes hay diferencias, no solamente en la alimentación, sino también en la conducta de juego, en el cómo nos movemos, y a medida que crecemos también hay prescripciones en lo que puede y no puede un cuerpo sobre la base de las posibilidades reproductivas. ¿Cómo todo esto puede impactar en los cuerpos atléticos, que no son cuerpos atléticos primero y generizados después? Ahí tenemos que apelar al recurso de la interseccionalidad. Son cuerpos atléticos generizados. No podemos entender las diferencias que hay en la habilidad atlética sin entender que estos cuerpos atléticos están fundamentalmente atravesados por las normativas de género y que esas normativas de género van a implicar techos físicos y simbólicos para las personas feminizadas. La lectura jerárquica de los cuerpos actúa como un techo para el desarrollo de las habilidades atléticas. Y esto implica que la subjetividad de las identidades trans no están determinadas por su genitalidad y que lo que puede ese cuerpo trans no está definido por sus posibilidades reproductivas y que si ese cuerpo es una mujer trans que tiene concentraciones de testosterona que hoy vinculamos con los cisvarones, esa testosterona no es una causalidad lineal para dar cuenta de su habilidad atlética. Va a tener que ver con la subjetividad de ese cuerpo. Y en efecto encontramos que los mayores récords olímpicos en la categoría mujer no está, o sea, la mujer trans que ahora causó tanta polémica, digamos, no tuvo el mejor récord. Los mejores récords son de cismujeres no intersex. No me metí con la intersexualidad, pero es fundamental. La intersexualidad son variaciones de los caracteres sexuales y que en algunos cuerpos con vulva van a implicar mayores niveles de testosterona y a estas cismujeres se les pide que los bajen. Ustedes saben que la regulación atlética en realidad se funda en la discriminación y la vigilancia hacia las personas intersex y también a las personas trans. Entonces, la subjetividad de un cuerpo trans no está definido de manera mecánica por su biología y su biología no está determinada ni es determinante. El mecanicismo es justamente la perspectiva para interpretar los cuerpos sobre la base de las dos características que mencioné al comienzo, que es el sexo como conexión causal y la reducción de la mente al cerebro. Lo que nos muestra la biología molecular hoy es justamente todo lo contrario a lo que se sostiene anacrónicamente de manera sesgada. Somos cuerpos plásticos, dinámicos, con biologías que cambian todo el tiempo a lo largo de nuestra vida y esas biologías no fungen como causa explicativa de la distribución binaria de las habilidades atléticas. Esto implica que las mujeres trans, que a sí mismas se viven como mujeres, en primer lugar, no están definiendo su fuerza por la genitalidad y en segundo lugar, mucho menos están definiendo su identidad por su cerebro. Porque lo que dijimos hoy es que la mente no se reduce al cerebro y la identidad de género es una complejidad que no se agota en roles de género, y esto es muy importante subrayarlo. Los roles de género es lo que puedo hacer o no puedo hacer. La identidad de género es un factor que atraviesa cómo yo me vivo y cómo yo me muevo en el mundo y soy reconocida por les otros. La identidad de género implica un imaginario corporal, implica deseo, y eso no se encuentra en ninguna parte del cerebro. En las normativas de género actuales, en nuestras culturas occidentales y occidentalizadas, entre otros factores, la identidad de género es un factor fundamental para poder ser reconocidas por les otros. Y esa identidad entonces no está determinada biológicamente, ni mucho menos lo que puede ese cuerpo. Con esto quiere decir que ser mujer trans no implica tener la habilidad atlética de un cisvarón, porque esa trayectoria vital y el desarrollo de esa subjetividad no es equivalente al de un cisvarón que, identificándose como varón, encarna
corporalmente, por eso digo encarna, esas prácticas que asociamos con lo masculino, con la masculinidad hegemónica. Ese comer más, ese moverse más a través del espacio, ese gasto de energía, esa amplitud, ese permiso para la competencia, para la agresividad, para la sexualidad. Las mujeres trans, en el momento que se enuncian trans, no es de un día para el otro, digamos, tienen un desarrollo y una trayectoria vital muy consecuente en general con eso. Eso implica que también el mito de socializaron como cisvarones es no entender la subjetividad. Y me remito sobre todo a las mujeres trans, porque son las que suelen ser excluidas por las propias cismujeres para evitar lo que en la regulación olímpica llaman ventaja injusta. Los varones trans tienen otro problema, que en realidad son ellos los que no quieren participar con los cisvarones porque piensan que tienen esa ventaja injusta. Pero fíjense que esa idea entonces nos remonta al epicentro, que es la interpretación de la diferencia sexual que es legitimada por el discurso científico moderno. Y ya para ir cerrando, solo sugiero que en los espacios deportivos, por supuesto que lo que está mal por default es la segregación por sexo. Evidentemente somos personas adultas ya permeadas por las normativas de género y existen diferencias porque hay techos simbólicos y físicos que encarnamos, pero las infancias todavía no. Entonces tenemos la posibilidad también de fomentar los espacios mixtos en el sentido de todas las genitalidades sin separarlas, y obviamente cuando hoy nos encontramos con mujeres trans y varones trans tenemos que entender que su genitalidad, aunque obviamente estemos permeadas todas por las normativas de género, su genitalidad no va a estar determinando su capacidad atlética. Y solo digo que el concepto de ventaja injusta en realidad es un concepto completamente androcéntrico que no protege a las cismujeres, sino que protege a los cisvarones. Porque ¿qué pasaría si cuando empezamos a mezclarnos en los deportes encontramos que las cismujeres empiezan a tener tantos récords mundiales como los cisvarones? ¿Qué pasaría si un cisvarón es superado en un juego de alta competencia por una cismujer? Se cae todo el estandarte moderno sobre el que hoy se continúa legitimando la segregación por sexo en los espacios que trabajamos acá, como el deporte y también en el ámbito biomédico. Entonces, la segregación llamada por sexo en el deporte no es para proteger a las cismujeres, es para proteger la masculinidad hegemónica. Es para proteger los privilegios de los cisvarones, blancos, adultos, propietarios y heterosexuales sobre un imaginario que todos encarnamos y que seguimos reproduciendo cuando realmente creemos que la testosterona es la causa explicativa para la distribución binaria en las habilidades atléticas. Voy a parar acá porque creo que ya. Sí, ya está.